Muy buenos días, mis estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase número 2 de nuestro curso de química orgánica. Hoy vamos a tratar sobre el átomo de carbono. Como el átomo de carbono tiene número atómico 6 y número de masa 12, su núcleo tiene 6 protones y 6 neutrones. Además, en su corteza hay 6 electrones ocupando 2 niveles. Según esta configuración, vemos que el carbono presenta 2 electrones desapareados. Luego su valencia es 2. Sin embargo, el carbono presenta valencia 4 en los compuestos orgánicos, lo que significa que debe tener 4 electrones desapareados. ¿Cómo logra el carbono tener esa valencia? La explicación se encuentra en la teoría de hibridación, que afirma que en el momento de combinarse, los electrones del carbono se excitan debido a la energía que ganan. En ese estado, algunos electrones saltan de un orbital inferior a uno inmediatamente superior. En el carbono debemos suponer que un electrón del orbital 2s salta al orbital 2p sub z, que se encontraba vacío, resultando en la siguiente configuración hibridizada. La hibridización es la mezcla de orbitales atómicos diferentes en el mismo nivel de energía para originar nuevos orbitales atómicos llamados orbitales híbridos. La formación de orbitales híbridos explica la tetravalencia del átomo de carbono. Existen 3 clases de orbitales híbridos en el carbono: orbitales sp3, orbitales sp2 y orbitales sp. Orbitales sp3 se originan cuando el orbital 2s y los 3 orbitales 2p se mezclan, formando 4 orbitales híbridos que llevan esta denominación. Los 4 orbitales híbridos son equivalentes y se orientan en el espacio hacia los vértices de un tetraedro regular, en cuyo centro se ubica el núcleo del átomo. Entre los orbitales se forma un ángulo de 109 grados y 28 minutos. Orbitales sp2 se originan cuando la mezcla se realiza entre el orbital s y 2 orbitales 2p, formando 3 orbitales híbridos que llevan esta denominación y que dan un orbital 2p sin mezclarse, puro. Los 3 orbitales híbridos son equivalentes y se colocan en un mismo plano, formando entre ellos un ángulo de 120 grados. Orbitales sp se originan por la mezcla del orbital 2s y un orbital 2p, formando 2 orbitales híbridos sp y quedando 2 orbitales 2p sin mezclarse, puros. Los 2 orbitales híbridos sp son equivalentes y se colocan en una línea recta, formando entre ellos un ángulo de 180 grados. 2.1. La autosaturación. Es la capacidad que tienen los átomos de carbono de unirse entre sí, compartiendo 1, 2 o 3 pares de electrones de valencia en enlaces covalentes. Esta es una propiedad fundamental del carbono y que lo distingue de los demás elementos. 2.1.1. Los enlaces del carbono. Los átomos de carbono tienen la propiedad de unirse entre sí mediante un enlace covalente que puede ser simple, doble o triple. Estos 3 tipos de enlaces se diferencian en su fortaleza, su longitud y su geometría. La fortaleza de un enlace se mide por la cantidad de energía que es necesario suministrar para romperlo. La longitud de un enlace es la longitud que separa los centros de los 2 átomos que están unidos. La geometría es la orientación de las moléculas en el espacio. 2.2. El enlace simple carbono-carbono. El enlace simple se forma cuando los átomos de carbono comparten un par de electrones. Es el de mayor longitud y mayor fortaleza que los otros. Cuando una cadena carbonada solo tiene enlaces simples, cada átomo de carbono tiene sus 4 enlaces dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Dicho de otro modo, la geometría de las cadenas carbonadas saturadas es tetraédrica. El ángulo formado entre ellos es de 109 grados y 28 minutos. 2.3. El enlace doble carbono-carbono. En el enlace doble, los átomos de carbono comparten 2 pares de electrones. Tienen una longitud y una fortaleza intermedias entre los enlaces simples y los triples. Si en una cadena carbonada aparece un enlace doble, la parte de cadena formada por los 2 átomos de carbono y los 4 átomos que se encuentran unidos a ellos tiene una geometría plana triangular. Es decir, los 6 átomos se encuentran dispuestos sobre un mismo plano, de manera que cada pareja de enlaces contiguos forma un ángulo de 120 grados. 2.4. El enlace triple carbono-carbono. En el enlace triple, los átomos de carbono comparten 3 pares de electrones. Es el de menor longitud y menor fortaleza.
En este enlace, la parte de la cadena formada por los dos átomos de carbono y los dos átomos que se unen a ellos tiene una geometría lineal. Los 4 átomos se encuentran dispuestos en línea recta y los ángulos que forman miden 180 grados. 2.5. Clases de cadenas carbonadas. Dependiendo de la forma de la cadena, estas pueden ser abiertas o lineales y cerradas o cíclicas. También pueden ser simples o ramificadas. Esto posibilita la existencia de un gran número de cadenas carbonadas. 2.6. Clases de carbonos. Según la posición que ocupan los átomos de carbono dentro de la cadena carbonada, estos pueden ser de 4 tipos. El carbono primario, que es aquel que está unido a otro átomo de carbono mediante un par de electrones, quedando otros 3 electrones para compartir. El carbono secundario, que está unido a 2 átomos de carbono mediante 2 pares de electrones y tiene 2 electrones para compartir. El carbono terciario, que está unido a 3 átomos de carbono mediante 3 pares de electrones y tiene un electrón para compartir. Y el carbono cuaternario, que comparte 4 pares de electrones con otros carbonos, quedando completamente saturado. Ahí podemos ver el carbono primario, carbono secundario, el carbono terciario y el carbono cuaternario. 2.7. Fórmulas químicas orgánicas. Para escribir los compuestos orgánicos usamos 3 clases de fórmulas. Fórmula desarrollada o estructural. Indica el esqueleto de la molécula, es decir, la forma en que se distribuyen los átomos. Fórmula semidesarrollada. En menor espacio se indica la disposición y la naturaleza de los átomos en la molécula. Es la más usada. Fórmula global. Indica el total de elementos que forman el compuesto. No es conveniente usarla siempre porque no señala las funciones presentes. Los grupos funcionales. Si comparamos el comportamiento químico de un elevado número de compuestos orgánicos, se observan 2 hechos significativos. Algunos compuestos presentan propiedades químicas muy diferentes a pesar de que sus moléculas contienen el mismo número de átomos de carbono. Existen familias o series de compuestos que presentan propiedades químicas muy similares a pesar de que sus moléculas tienen un número diferente de átomos de carbono. Ejemplo, ahí vemos 3 fórmulas: metanol, etanol y propanol. Al analizar las estructuras de las moléculas de los compuestos orgánicos que tienen comportamientos químicos similares, encontramos que en todas ellas aparece el mismo grupo funcional responsable de ese comportamiento químico. El conjunto de compuestos que tienen en sus moléculas el mismo grupo funcional forman una serie homóloga. Todos los miembros de una serie homóloga tienen propiedades químicas similares, diferenciándose entre ellos en el número de átomos de carbono en sus moléculas. Ahí podemos ver las mismas fórmulas resaltando al grupo funcional OH. Las moléculas de metanol, etanol y propanol tienen en común la presencia del grupo OH o grupo hidroxilo, que es el responsable de la mayoría de sus propiedades químicas. Estos compuestos son los 3 primeros miembros de la serie homóloga de los alcoholes. Conforme vayamos progresando en el presente curso, iremos descubriendo otros grupos funcionales. Preparándonos para la evaluación. 1. Describe la configuración basal del átomo de carbono. 2. Explica por qué se forma un doble enlace en la configuración sp2. 3. ¿Por qué se le llama cadena saturada a la que no tiene dobles ni triples enlaces? 4. Escribe una fórmula semidesarrollada cuya cadena tenga 5 carbonos. 5. Investiga por qué al grupo OH en sustancias orgánicas se le llama hidroxilo y no oxidrilo.